Para empezar con la cápsula de hoy, voy a intentar hacer varios ejercicios. Como les había preguntado por WhatsApp, si querían ejercicio sencillo, más complicado, y me dijeron como una mezcla de ambos. Entonces voy a partir con esto bien sencillo para que vayan recordando cómo fueron los contenidos antes del paro, y después vamos a ir subiendo con ejercicios más difíciles. En todo caso, si tienen bien la base, ya es cosa de practicar los ejercicios que son más complicados. Ya, empecemos. Lo que primero voy a hacer es una especie de mecanismo que ya, entonces, aquí lo que tenemos es un mecanismo. Queremos analizar el punto B, y este punto B va a tener su ángulo y su posición en función del tiempo, con las siguientes funciones. Entonces, lo que va a pedir el ejercicio es calcular la velocidad del punto B. Entonces, aquí generalmente en la prueba van a tener la fórmula de polares, pero aquí lo que voy a hacer la voy a deducir, porque en general lo que se usa para deducir esta fórmula lo pueden usar para otro ejercicio. Es decir, el practicar deducir la ecuación de polares es muy parecido a ciertos ejercicios teóricos de cinemática. Entonces, lo primero, ¿qué es la posición de forma vectorial? Entonces, la posición de forma vectorial podemos verlo como la magnitud por el R-tongo. Es decir, nosotros recordamos el sistema de coordenadas polares. Lo que hace en el fondo es que si tengo un punto, este R me dice la magnitud, y a su vez mismo, bueno, este R es el R-tongo, es un vector unitario de unidad 1 que siempre va apuntando del origen al punto de interés, pongámosle punto P. El R es esta magnitud y este va a ser el ángulo θ. Entonces, aquí tenemos el vector tongo. Esto podemos verlo como que tenemos este vector chiquitito y lo multiplicamos por la magnitud, y con eso llegamos a este punto de acá. Entonces, con esta fórmula podemos llegar a la aceleración del punto, de cualquier punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente derivamos. La derivada de la posición es la velocidad. Entonces, ¿cómo sería esto? La derivada sería igual la derivada de R más R por la derivada de R tongo del vector unitario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el R tongo no es constante, es variable. A medida que esto se vaya moviendo,
el R también se va a ir, el R tongo también se va a ir moviendo. Entonces eso significa que el R tongo, el vector unitario de la posición, va cambiando alrededor del tiempo, por lo tanto no es constante. Entonces, en general, lo que se hace para resolver esto es siempre recordar la relación que la derivada del vector unitario va a ser teta punto por el vector unitario transversal. Eso es otro tema. Este vector es el radial y este es el transversal. Voy a subir un poco la... Entonces lo que aquí sería R punto, R más R por teta punto por... Aquí solamente estoy reemplazando y ahí me quedaría la velocidad. Y con eso ya tengo la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Aquí simplemente necesito reemplazar con esto de acá, pero sin embargo hay algunos que no tengo. Este R punto es simplemente la derivada de esto, entonces puedo obtener R punto es 0,8 0,08t. Este es 0, así que me quedaría así solamente. Y el teta punto sería 0,2 más 0,02 por 3, porque este 3 va a ir bajando y este va a ser t al cuadrado. Va a bajar una unidad del exponente. Y teta 2 puntos, lo voy a sacar por si acaso, va a ser 0,02 por 3 por 2 por t, que en el fondo es 0,12. Y R2 puntos también lo voy a sacar, va a ser 0,08. Entonces, me piden la velocidad en el punto 3. Entonces simplemente yo evalúo. Este va a ser el de acá, 0,08 por 3 más el R, recordemos que es este de acá. Entonces sería 0,02 más 0,04 por 3 al cuadrado por teta punto 0,02 más 0,02 por 3 por 3 al cuadrado. Este es el R y este es el teta punto. Entonces con esto yo puedo llegar a que la velocidad en el punto 3 es igual a 0,24 en al vector unitario transversal, radial, disculpen. Este es el transversal. Entonces aquí ya esto tengo, pero realmente cuando me dicen la velocidad se refieren a la magnitud. Entonces aquí yo solamente aplico Pitágoras. Y con eso me llegaría a 0,479. Ya. Y bueno, al final evaluar esa parte no es complicado. Voy a seguir con la aceleración. Entonces, la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces al final tengo que tomar esto de acá y derivarlo. Ya, eh, estos son dos valores. Así que la derivada, bueno, primero, la derivada de una suma es lo mismo que la suma de sus derivadas. Así que esto, por punto.
me quedaría acá. Y esto de acá son dos funciones que se derivan, así que regla la cadena. El primero lo derivo, dejo el segundo igual, después dejo el primero igual y derivo el otro. ¿Y aquí es lo que pasa acá? Aquí tengo tres. Hay una regla para derivada de tres funciones, pero otra forma de hacerlo es simplemente ver dos funciones que se están multiplicando entre sí como una sola. Es decir, voy a asociar esto. Entonces ahora veo para mí dos funciones. Entonces esto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar, por la derivada del primero. Eh, y ahora aquí aplico lo mismo, el mismo principio de 2 y me quedaría la derivada del primero del segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Esto sería esto de acá. ¿Y esto qué es? Bueno, en este caso, cuando yo tenía el R, aquí tenía el... Que pasa que cuando esto yo lo derivo, avanza hacia de forma positiva en el vector perpendicular al que estoy derivando. Entonces estoy derivando este y el resultado es perpendicular. Esa es como la regla que siempre tiene este tipo de derivada. En cambio, por ejemplo, aquí yo estoy derivando este y la regla me da en esta dirección. Y el teta punto es porque tiene relación con el giro que tiene este vector y con el ángulo que tiene. Entonces, eso se va a mantener cuando yo derivo. En cambio, ahora voy a derivar el verde. Ese teta punto se mantiene. Es decir, porque tiene relación ese con el giro que está teniendo la partícula. Esto sé que no lo estoy demostrando, pero es para que lo recuerden. Porque esto igual simplemente se lo sacan del bolsillo, no es necesario como justificarlo. Y, y si se fijan, este me da perpendicular, entonces de ahora el verde me tiene que dar este de acá. ¿Cuál es este de acá? Es el radial, pero a su vez ahora apunta en dirección contraria. Entonces, así. Si a lo mejor no entendieron esto, no se preocupen, apréndanse esto y esto les va a servir en general para, para ejercicios de este tipo. En el fondo lo que dice este principio es que si yo tengo un vector y este vector está girando, entonces su derivada va a apuntar en dirección perpendicular y en el mismo sentido de ese giro, multiplicado por, por la derivada de ese cambio de ángulo. Entonces esto de acá lo aplicamos acá. Y se baja para allá, y se baja para ahí, y se baja de ese. Entonces ahora solamente voy a asociar todos los que tienen, todos los que están multiplicados con el retongo. Hasta aquí tengo teta punto por teta punto, entonces teta punto al cuadrado multiplicado por r. Y ahora todos los que tienen asociado el teta, que sería este de acá. Pero ojo que este es lo mismo que este, así que aquí este se sumarían más r dos puntos, que este de acá. Y con eso ya llego a la aceleración en polares.
Bueno, y aquí tenemos todos. Tenemos el teta 2 puntos, tenemos el r 2 puntos y tenemos que evaluarlo en 3. En t igual 3. Como en general ya se entiende la idea, lo que podrían evaluarle el profe, o lo que sería bueno que practiquen, es cómo conseguir, por ejemplo, la aceleración en esféricas. Que eso también es interesante probarlo. Pero eso solo vean si ya dominan coordenadas normales y la normal y la tangencial y este tipo de coordenadas, y después si quieren vean lo de esférica. Si no tienen dominadas esas dos, no es necesario que vean esférica, o al menos ese es como el orden que tiene más sentido hacerlo. Bueno, y aquí en este caso es la respuesta 0,601. Me voy a saltar esta parte porque quiero ver más otro ejercicio y quiero seguir con materia, y más que nada ver esos cálculos no creo que le aporte mucho. Es en el fondo lo mismo que hicimos acá. Así que eso, y ahí después voy a seguir con otro ejercicio. Cuídense. Chicos y chicas, voy a empezar la cápsula de hoy. Voy a seguir con un ejercicio sencillo. Después voy a subir ejercicio más complicado, pero esto es como lo básico de coordenadas normales y de la coordenada normal y tangencial. El ejercicio pasado era de polares, así que ahora voy a seguir con coordenadas normales y después voy a hacer un ejercicio de cuerpo rígido. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos una partícula, se puede escribir esta aceleración en coordenadas normal y tangencial de la siguiente manera. El componente normal tiene un vector unitario normal y el vector tangencial tiene un componente unitario tangencial. En este caso esto sería, aquí estaría el vector tangencial y ahí estaría el vector normal. Y este vector normal siempre tiene la fórmula de w al cuadrado dividido el r. Este tangencial es la aceleración angular por el radio. En general siempre se usa el radio de curvatura. Este es el radio de curvatura. Por eso también es que también existe esta otra fórmula, porque como velocidad v por r, entonces esto lo puedo cambiar por esto. El otro significa que esto es al cuadrado por r. También probablemente han visto esta fórmula también. Y también, bueno, está esta que es, bueno, es que es directamente usar esto como la velocidad, la aceleración tangencial. Pero básicamente es eso. Esas son las dos formas en que se puede ver. En otra ayudantía había ahondado más en la diferencia entre las coordenadas normal y tangencial y la radial transversal, que es muy posible que se confundan. Igual lo voy a explicar de nuevo. En total es muy cortito. Entonces, tengamos por ejemplo esta partícula acá. Y marco su dirección con el vector unitario r. Esta va a ser la distancia r. Aquí va a estar el punto P. Supongamos, por ejemplo, que la trayectoria que está teniendo esta partícula es esta. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se marca la velocidad de esta partícula? Supongamos que esto va hacia acá. En este caso sería... bueno, saben que aquí tenemos el transversal unitario.
Entonces básicamente aquí sería, para crear este vector hacia arriba, sería como algo así, que va a ser, recordemos que la velocidad en polares era r punto más r teta punto. Entonces básicamente sería como algo r punto y aquí sería r teta punto. Y tendrían esta dirección transversal y esta la dirección radial. Eso usando coordenadas polares. ¿Y cómo sería usando coordenada normal y tangencial? Sería de hecho más fácil aún, sería decir que la velocidad es la velocidad por el vector tangencial. Y para contar, eso solamente. ¿Por qué? Porque el vector tangencial, este de acá, este de acá, siempre apunta tangencial a la trayectoria. Por lo tanto, solamente expresando su magnitud, tú ya obtendrías este vector. Entonces, ¿y qué pasa con la aceleración? Bueno, no voy a escribir la aceleración en polares, pero veamos cómo la aceleración De hecho, generalmente esta no se usa mucho esta fórmula, pero cuando hablamos de tangencial normal se usa mucho la fórmula de aceleración. Entonces sería, bueno, lo que tenemos acá sería r al cuadrado por r por n más r por t. Entonces, claro, en general la velocidad, el vector de velocidad apunta a donde se está dirigiendo la partícula. En cambio, el vector de aceleración no es tan visible. Pero podemos usar esta misma trayectoria. En este caso, la aceleración normal, la diferencia que tiene es que tiene relación con la curva en ese instante que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una aceleración esta. Entonces esa aceleración sería esta suma, de acá, que está en la dirección normal. La dirección normal siempre apunta hacia el círculo que esté formando la trayectoria en ese punto. Es decir, si yo tengo una curva así, entonces aquí estoy formando círculos. Entonces la aceleración normal siempre apunta hacia esos círculos a medida que voy avanzando, hacia el centro del círculo. Y ese radio de curvatura es el radio de la curvatura que genera esa curva. Entonces esta curva de acá, por ejemplo, tiene cierta curvatura que genera un círculo y la dirección normal apunta hacia ese centro. Entonces, en este caso sería aquí y luego tendríamos la aceleración tangencial que apuntaría acá. Y claro, dirección tangencial a esto. Entonces, la coordenada normal y tangencial depende mucho de la trayectoria. En cambio, la polar depende de su sistema de referencia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, si yo, por ejemplo, esto lo traslado acá, este puntito lo pongo acá, es decir, tengo una trayectoria aquí, por ejemplo, circular, voy a hacer esta trayectoria. Supongamos que es un círculo. Aquí pasa que coincide muy bien las coordenadas normales y tangencial con las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque aquí sería el vector radial, solamente apuntaría a la izquierda del normal, y el vector transversal también apuntaría en la misma dirección que el tangencial. De hecho, cuando es un círculo perfecto, si usted usa la fórmula de polares, le da lo mismo prácticamente. Pero bueno, esa es como la diferencia que tienen las dos. En general, cuando es un círculo perfecto, yo les diría que apliquen solamente aceleración tangencial y normal. Cuando es
En cambio, cuando es algo que tiene una ranura, como el ejercicio anterior, usen polares. Y también polares sirve más para cuando veamos temas de posición. Porque si se han fijado, ya este es para... Aquí, a ver, aquí tengo el de aceleración, como el de velocidad. Ya, y como el de posición. Usando estas mismas coordenadas. No, yo no sé. nunca lo he usado. ¿Por qué? Porque generalmente las coordenadas normal y tangencial solamente se usan para... no se usan para hablar de posición. Esta relación aquí no la conozco y no se usa comúnmente. En cambio en polares sí. En polares es más común porque esto es R y después esto es tanto y después la grande. Esa fórmula grande que mostré en el ejercicio pasado. Pero bueno, voy a hacer este ejercicio que es bien sencillo para expresar un poco cómo pasar de un sistema de referencia a otro. Bueno, dice, escribir la expresión vectorial del centro de masa G del péndulo simple en coordenadas normal y tangencial y en coordenadas cartesianas en el instante si la velocidad angular es 2 radianes por segundo y la aceleración angular es 2,45 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente, usamos la fórmula que tenemos acá. Decimos que aquí tenemos la tangencial. Este será el cuadrado más esto. Y en este caso, en el contexto de este ejercicio, esto será el W es el teta punto. Este va a ser R. Y este va a ser teta 2 puntos. Y este va a ser R. Y entonces ahí ya estaría listo. Ahí tenemos la aceleración del punto G, de este punto, expresada en las coordenadas normal y tangencial. Y bueno, habría que evaluar para obtener la expresión vectorial. Pero eso no lo voy a hacer porque solamente es evaluar. Me molesta este punto, pero ya no importa. Y luego dicen otra cosa, dicen en coordenadas cartesianas. Ahora una pregunta es, si yo ya lo tengo en coordenadas normal y tangencial, ¿cómo lo paso a coordenadas cartesianas? Lo que primero voy a hacer es, lo voy a pasar a coordenadas polares, porque yo me sé la fórmula de coordenadas polares. O sea, la transformación de polares a cartesianas yo me la sé, pero en cambio de esta a cartesiana no me la sé. Entonces voy a ir de normal a polares, de polares a cartesianas. Entonces, ¿cuál era la fórmula de polares? Era R2 puntos menos R teta 2 puntos. Y aquí está. Entonces, a ver, en este caso, el R es constante, así que si R es constante, R punto es 0 y R2 punto es 0. Por un tema de derivadas. Entonces, lo que puedo decir es que este no existe y este tampoco existe. Por lo tanto, esto sería R 2 puntos más R 2 puntos. Y R en este caso es el valor constante R. Entonces esto sería R y esto sería menos R. Aquí tengo las aceleraciones polares. ¿Se dan cuenta que es lo mismo, de hecho? Mira, fíjense. Esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá. Esto es lo que les decía, que cuando es un círculo, como en este caso, polares y normales, las dos coordenadas son muy parecidas.
La diferencia está en este símbolo negativo. ¿Por qué? Porque el R, el vector unitario radial siempre apunta hacia el punto y el normal apunta del punto al centro. Entonces, bueno, del n al centro de curvatura, del círculo de curvatura. Esa es la única diferencia. Y ahora, esto lo tengo en polares. Para que lo tenga en polares, ¿cómo lo paso a cartesianas? Bueno, la fórmula general lo voy a usar para cualquier vector. Entonces, tomemos el vector u, que va a ser a por r más b por teta tongo. Entonces tengo un vector cualquiera y lo quiero pasar. Para eso tengo que recordar las relaciones de qué significa cada vector. Y ahí yo puedo recordar que el r tongo es coseno más seno de i tongo. Estos son cuando tengo los vectores. Aquí yo tengo un chiquitito x tongo y aquí tengo un chiquitito y tongo. Entonces cuando yo expreso una posición en cartesiana, lo que hago es multiplicar por cada uno, más 2i. Entonces, recordando estas relaciones, yo puedo obtener... De hecho, este es el más fácil de aprender. Y después, para obtener el otro, simplemente derivan. Derivada de coseno es seno, derivada de seno es coseno. Y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que esto evaluarlo en el otro. Es decir, aquí yo tengo a, y aquí simplemente lo cambio. Copiar. Más b por... Y ahora yo simplemente sigo trabajando. Y en este caso sería a por coseno menos b seno y ahí, ahora tengo el vector u, que antes estaba expresado en polares, ahora lo tengo en coordenadas cartesianas. Y ahora, solamente para nuestro ejemplo, reemplazamos el a y el b. Y con eso ahora vamos a tener las coordenadas, el sistema, la aceleración en coordenadas cartesianas. Lo cual me va a dar que la aceleración es menos r, o 2 por coseno, menos r, 2 puntos, seno, entonces ahora para evaluar acá tengo que usar esto, teta punto, este teta 2 puntos. Hay algo que no me están dando acá, de hecho creo que no lo anoté, pero el teta son como 60 si no me equivoco, y ya con eso puedo escribir en coordenadas cartesianas. Ahora, esto tiene una generalización que para los que quizá ya estén un poco más avanzados les puede servir. Que si yo tengo un vector expresado en el sistema A y tengo otro el mismo vector expresado en el sistema B, simplemente lo multiplico seno, seno, entonces en este caso, por ejemplo, si aquí tengo el vector AB, ahora con esto ya me lo podría, al multiplicar me daría por coseno de A menos B seno de B, A por B más C coseno de B. Bueno, esto es una generalización de lo que hicimos acá. Esto es la matriz de rotación que cambia
de un sistema hacia el otro. Entonces, este de acá sería el sistema expresado en el sistema B y esto sería en el sistema expresado A. Y el sistema expresado en A sería, por ejemplo, este de acá. Y este de acá sería el sistema de coordenadas expresado en el sistema B, por ejemplo. Y este sería el teta. Entonces, siempre que tengamos dos sistemas, se cambian por esta matriz de rotación. Eso es solamente para los que ya estén un poco más avanzados y quieran encontrar una forma más rápida de hacerlo. Simplemente multiplican y con eso pasan de un sistema al otro. Pero claro, este es del sistema B, es decir, del sistema que está rotado al sistema que no está rotado. Para, para hacerlo al revés, es decir, del sistema B al sistema A, simplemente dan vuelta a esto. Y ahí lo cambian. Bueno, pero si no entendieron eso, no se preocupen, no es necesario, no es parte del curso, es solamente por si les puede servir. En la prueba pasada, de hecho, lo que en el fondo había hecho el profe es crear un sistema que tenía un componente radial y un componente parecido al de X. Y básicamente había preguntado cómo se expresaba la aceleración de este sistema en relación a otro. Bueno, ese ejercicio de hecho está entre los videos, lo pueden ver. Que hubo un error y no lo subimos en su época y después lo subimos atrasado. Pero en el fondo lo que quiero decir que parte de cómo se solucionaba ese problema era simplemente con el sistema que te daba el profe, el saber transformarlo a otro sistema. Y en el fondo es hacer esto, es que tengo mi vector y si me sé la relación que tiene uno con el otro, entonces simplemente los inyecto a la ecuación y con eso me va a dar. Hay otra forma también que es más geométrica, que en el fondo es como ver estas relaciones, que es como dibujarlas. Y por ejemplo estas relaciones yo las puedo dibujar como algo así, que esto es coseno y esto es seno y este es seno. Entonces yo aquí de hecho puedo estimarlo también con geometría, pero según yo esa forma de hacerlo es propensa a equivocaciones porque te puedes enredar, por ejemplo, por muchos motivos. Pero igual si quieren intentarlo, háganlo. Y ahí con eso voy a mandar dentro de poco otro ejercicio de cuerpo rígido. Así que cuídense. Voy a hacer la identidad de hoy, como les dije, voy a hacer un ejercicio sencillo. Ya que voy a empezar. Bueno, aquí tenemos un mecanismo de bielas articuladas. Tengo una biela, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Y los datos que me dan es que la velocidad angular de la barra BS, esta que está acá, es antihorario positivo y 2 radianes por segundo. Entonces, me faltó poner lo que se determina. Determinar la velocidad angular AB y AO, es decir, WAB, WOA. Ya, entonces aquí tengo estas dos velocidades angulares y tengo que determinarlas. Entonces generalmente todos los ejercicios de mecanismos tienen una estructura bien parecida, que simplemente primero encuentro las relaciones geométricas que voy a necesitar y después uso las ecuaciones de movimiento relativo y luego despejo por dimensión, es decir, componente y componente J o componente X y componente Y, y con eso despejo los valores que necesito. Entonces por ejemplo, voy a ver primero la barra AB. Aquí tengo la barra AB. BA.
Como aquí la velocidad angular tiene sentido positivo, yo aquí puedo más o menos saber que la velocidad va a estar hacia abajo, aquí. La velocidad B va a ir hacia abajo. Y en A, por ejemplo, como yo sé que esto tiene que girar, entonces la velocidad va a ir hacia allá o va a ir hacia allá. Voy a suponer que va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es medio raro esto. Imagínense que tengo una barra que gira, o sea que este punto se mueve hacia allá y este punto se mueve hacia allá. Es como que físicamente no es posible, pues. En algún punto esto como que se... Entonces tiene más sentido que esta velocidad vaya hacia allá. Ahora si se equivocan y lo ponen hacia el otro lado, no pasa nada. Solamente les va a dar negativo. Entonces aquí tengo la velocidad de 9. Entonces, aquí tienen usar el centro instantáneo. Aquí pueden hacer esto. Y con esto pueden relacionarlo. Pero no lo voy a hacer así. Voy a usar el método de ecuaciones vectoriales. Porque es más general y me parece que después lo pueden usar para el tema de aceleraciones. Entonces, voy a partir con la velocidad en A es igual a la velocidad en B más la velocidad angular de la barra, producto cruz, el vector director de la barra. Entonces ya con esta ecuación puedo obtenerlo todo. Esta ecuación es vectorial, por lo tanto aquí dos dimensiones. Me voy a fijar que tengo dos incógnitas. La primera incógnita es la velocidad en A, que no me la dan. La velocidad en B ya me la dan. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad angular de acá y tengo este radio, por lo tanto esto lo puedo obtener. Y este también es otra incógnita que tengo. Pero siempre recuerden que de esta ecuación se sacan dos dimensiones. Así que ya. Entonces, primero expresamos esta ecuación. La velocidad en A va a ser velocidad en A en I más 0. ¿Por qué? Porque solo tiene componente en el eje Y. Y la velocidad en B va a ser hacia abajo, por eso le pongo J, más 0, porque en X no tiene nada. Y el W no tengo idea, así que le voy a poner W, su magnitud, por el vector K, que significa que esto apunta fuera de la pantalla. Esto va a ser producto cruz. Y necesito el vector que vaya no, de hecho creo que está bien. A respecto de B. Necesito el vector que vaya de aquí a acá. Me salté un paso. Siempre lo primero es encontrar las relaciones geométricas que necesiten. ¿Cómo van a saber que las van a necesitar? Bueno, eso es un poco intuición y práctica, pero por ejemplo aquí voy a necesitar el RAB y voy a necesitar también este ángulo. Entonces, lo primero que me voy a fijar es si el ejercicio me entrega estos valores. A ver, tengo este punto A, que es el punto B. Como aquí tengo 250 y esto vale 75, entonces este de acá son 250 menos 75. ¿Ya? Y este de acá va a ser, si nos fijamos, esto es 100 y de aquí a acá son 50, entonces va a ser 100 menos 50 y 100 menos 50 son 50. Y ya con eso puedo obtener puedo obtener por Pitágoras, puedo obtener el radio B.
¿Y cómo calculo este ángulo de acá? Tomo el de arriba menos el de abajo. Sería así. Ahí tengo el ángulo. Entonces, ya significa que puedo describir este vector. El vector AB va a ser el RAB por coseno de 15,945. ¿Dónde va a ir? Hacia la izquierda, el I, y luego voy a tener uno hacia arriba, que va a ser RAB por seno de 15,945. O también podrían haberlo puesto directamente. Entonces, de hecho sí, esto aquí se puede poner 50 J menos pero lo voy a hacer de otra. Lo voy a poner como estaba antes. Ya, entonces esto simplemente lo despejan por ejes. En el eje A va a ser BA. Y aquí tienen que multiplicar. Es decir, el K se va a multiplicar por un I y después el K se va a multiplicar por el J. Y aquí simplemente tienen que recordar la relación de que I, J, K. Esto significa que I por J igual a K. Es decir, si en este círculo, entonces J por K, como sigue esta misma dirección, es I. Y eso. Pero ¿qué pasa cuando vaya en dirección contraria? Es decir, ¿qué pasa si yo pongo I cruz K? El que me queda es J, pero en este caso como fui en dirección contraria, como me dice este diagrama, entonces negativo. Y J cruz I. J cruz I, el que me queda es K, pero signo negativo porque fui en dirección contraria al diagrama. Entonces así pueden obtener, pueden saber directamente cómo se multiplican los K por I. La otra manera de hacerlo es simplemente meter en la calculadora, por ejemplo, 0,0 WAB cruz, por ejemplo, RAB por coseno. Aquí voy a ponerle poner RAB en el eje X, RAB en el eje Y y en el eje Z no existe. Entonces simplemente le meten esto a la calculadora y lo multiplican. Y también debería darles. Y bueno, de hecho la otra forma es, les ponen IJK y aquí ponen 00 WAB RABX RABI 0. Y aquí lo que hacen es calcular el determinante de esta matriz. Y con eso también le voy a dar todos los resultados. Al final creo que eso son todas las formas de resolver un producto cruz. Entonces, siguiendo esta relación, me quedaría BAI es igual a menos MBJ más veamos, me faltó el K por I J. Entonces I por J,
por KI y K por IJ. Ya. Entonces, K por I son J, entonces esto WAB menos RAB por coseno de 15,945 J. K por IJ más WAB, voy a multiplicar el otro directamente. Y K por J, K por J es menos I. Entonces aquí le voy a poner negativo. Pero ojo, tengo que fijarme si ya no tenía. No, no tenía negativo. Entonces, este tenía negativo, entonces K por I, J y no tenía nada. Entonces ahora separo por ejes. Eje I me quedará BA. Ya, entonces, ya por ejemplo este no me sirve, el 1, porque ahí tengo las dos incógnitas. Pero aquí ya puedo resolver el calcular la velocidad angular. Entonces me quedaría que AB es igual a RAB por coseno de 15,945. Y la velocidad de B es igual a WB por RB, que este cachito de acá. Entonces esto sería y de la segunda ecuación la velocidad en A también la pueden descomponer. Y con eso pueden obtener que la velocidad angular de AB es 6 séptimos. 6 séptimos radianes por segundo. Ahora hay que ver el tema de los signos. En general ya no habría haber problemas, pero quiero asegurarme. En general pasa mucho que cuando uno ya le da los signos, entonces tiene que tener cuidado de no dárselo dos veces para no tener un resultado incorrecto. Ya, por ejemplo acá, este pasa positivo para acá, después aquí queda un negativo. Entonces este es negativo. Y ahora en primer lugar, el WAB a ver dónde fue. Acá. Acá lo planteé como positivo. Es decir, lo planteé que va a estar en esta convención. Por lo tanto, como me dio negativo, significa que tiene el giro hacia la izquierda. Tiene el giro hacia la izquierda. Y el que les va a dar el otro, el WOA, es
Menos 3 dividido 7. Claro, aquí me dio negativo. Bueno, aquí la velocidad la puse hacia la derecha y me dio positiva. Entonces eso significa que la velocidad angular tiene que estar hacia acá. Entonces tiene que ser negativa. Por eso aquí el resultado tiene que darle negativo. Y eso básicamente es. Cuando son aceleraciones simplemente tienen que usar las relaciones de cuerpo rígido. Y bueno, pero eso es por ahora. Después el próximo ejercicio va a ser más complicado. Esto es como los 3 ejercicios que traje para ver el tema de ejercicios sencillos, para que puedan recuperar y soltar la mano después del paro. Así que gracias, cuídense y que lo pasen bien.